El tema que se va a exponer es aparato músculo-esquelético. Vamos a enfocarnos en anatomía, fisiología y otros conceptos importantes que se irán mencionando. El primer punto que vamos a tocar es cráneo. Los huesos del cráneo, esta es una imagen anterior. Podemos identificar el parietal, el esfenoides con su ala mayor y menor, el hueso temporal, el hueso etmoides, el vómer, la mandíbula con sus diferentes características, el hueso maxilar, el hueso cigomático, el hueso lagrimal y el hueso nasal. Esta es otra imagen lateral sobre los huesos de los cuales ya hemos hablado e identificado. Esta es una imagen lateral de los músculos del cráneo. Aquí vamos a encontrar el vientre occipital del músculo epicraneano, el músculo auricular posterior, superior y anterior, el vientre frontal del músculo epicraneano por esta parte. También tenemos la fascia del temporal y la aponeurosis epicraneal. Bueno, en este momento vamos a pasar a lo que nos referimos a los músculos de la cara. Bueno, aquí encontramos particularmente en esta imagen pues todos los músculos que conforman a la fascia o a la cara, ¿no? A los músculos faciales. Sin embargo, pues vamos a resaltar quizá los más importantes como el risorio, el orbicular de la boca, el depresor del ángulo de la boca, el músculo depresor del labio inferior, el bucinador, que es el que nos hace chiflar, el músculo elevador del labio superior, el músculo nasal, el músculo orbitario superior y el vientre frontal del músculo epicantero. Todos estos tienen una distribución en especial que, veremos su aplicación más adelante. Sin embargo, pues es recordar un poco su anatomía y pues las funciones que tienen de la expresión facial. Vamos a cambiar un poco. Aquí tenemos la irrigación. Es importante nada más recordar, ¿no? Que toda la irrigación facial viene directamente de la carótida externa y pues aquí está ejemplificado cuáles son sus ramas, ¿no? Vamos a señalar pues la arteria maxilar, auricular posterior, arteria transversal facial, de la língula, arteria facial, arteria faríngea descendente y arteria temporal superficial. Es importante también recordar, aunque no es nuestro tema, sin embargo, cómo están inervados las diferentes regiones de la cara. Todo esto con el sentido de que, uno vamos a poder explorar los pares craneales, en especial el trigémino y el facial, y buscando diferentes sintomatologías siempre, ¿no? Recordando también cómo pedirle al paciente, ¿no? Que frunza el ceño, que infle los cachetes, que mueva las cejas y que sonría, ¿no? Todo esto, pues como les digo, en semiología, buscar lesión neurológica. Aquí ejemplificamos la ramificación del nervio facial. Y la aplicación que quizá sea también de gran importancia es en la situación quirúrgica, la resección de nevos, fibromas laxos, etcétera, ¿no? Que se pueden presentar en la cara, y seguir siempre una línea de expresión o seguir las líneas de expresión y, como lo indica aquí el párrafo, seguir la línea de incisión en una manera elíptica. ¿Ok? La siguiente región a estudiar es el cuello. En el cuello, esta es una visión anterior de las vértebras cervicales. Vamos a encontrar atlas, que es C1, axis, que es C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Esta es una imagen de los ligamentos craneocervicales externos. Está la membrana atlanto-occipital anterior, la membrana atlanto-occipital posterior, el ligamento longitudinal anterior, la cápsula de la articulación atlantoaxial y
la cápsula de la articulación cigoapofisiaria, C3, C4. Esta es una imagen lateral. Encontramos, aparte de lo ya mencionado, los ligamentos amarillos, el ligamento nucal, y aquí se ejemplifican los discos intervertebrales. Esta es una imagen de los músculos del cuello con una vista lateral. Encontramos el músculo hiogloso, el músculo miloioideo, el músculo digástrico en su vientre anterior, aquí está el músculo digástrico en su vientre posterior, el músculo estiloioideo, el músculo tiroioideo, el músculo homoioideo en su vientre superior, el músculo esternoioideo, el músculo constrictor inferior de la faringe, el músculo esternotiroideo. Aquí está el músculo trapecio, el músculo constrictor de la faringe medio, el músculo largo de la cabeza, el músculo esplenio, el músculo esternocleidomastoideo, el elevador de la escápula y los músculos escalenos en su porción posterior, media y anterior. Por último, tenemos una imagen de los músculos y huesos posteriores, escalenos y paravertebrales. Tenemos la apófisis del hueso, apófisis yugular del hueso occipital, la apófisis mastoides, la apófisis estiloides, el músculo largo de la cabeza, las vértebras que ya habíamos mencionado, el tubérculo posterior de la apófisis, la apófisis transversa del atlas, el cóndilo del occipital, los tubérculos de las apófisis transversas, aquí están, y también tenemos músculos, el músculo largo de la cabeza, el músculo largo del cuello, los músculos escalenos, el músculo recto anterior de la cabeza, el músculo recto lateral de la cabeza, las porciones de origen del músculo escaleno anterior, los músculos escalenos medio y posterior, el músculo escaleno anterior. Aquí vamos a pasar a lo que es referente a tronco. En el aparato esquelético es importante recordar que las vértebras torácicas, que van de la 1 a la 12, forman pues principalmente el nacimiento de toda la caja del tórax. Y pues lógicamente con el soporte que le confiere tanto a las costillas como al propio cuerpo. Lógicamente, pues recordar también que en la anatomía posterior, pues vamos a encontrar todas las estructuras y musculares que sostienen a la propia columna, ¿no? Más adelante, cuando hablemos de espalda, los mencionaremos. Bien, ahora vemos de frente todo lo que es la parrilla costal. Recordar que tenemos 12 costillas. Lógicamente hay 7 que son costillas verdaderas, como podemos ver aquí, y el resto son falsas. Las costillas verdaderas, pues recordar que vienen de la unión o se unen realmente al esternón, y las costillas falsas pues no tienen una articulación propia con el esternón. Finalmente, pues hablando un poco más en la situación fisiológica, pues recordar que es una caja de protección, además de que pues tiene propiedades de expansión para la respiración, y alberga pues todos los órganos cardiopulmonares. Una aplicación importante que podemos ver en cuanto a la semiología del cardiotorácica, pues va a ser la forma en la que vemos al tórax, ¿no? Recordar siempre los tipos de tórax: el normotórax o tórax normal, ¿no? El pectum excavatum, ¿no? El tórax hendido, y aquí están todas las diferentes formas de tórax que pueden ser patológicas. Encontramos obviamente, hablando lógicamente de la musculatura propia del tórax, vamos a hablar sobre todo de la región que abarca el pectoral mayor, el pectoral menor, los
músculos los serratos. Y obviamente, pues bueno, con las características también de los intercostales, que nos ayudan o son accesorios a la respiración. Me estoy trabando. Ahora vamos a hablar del abdomen. Vamos a ver que está delimitado por el diafragma en la parte superior, músculos, que adelante hablaremos de ellos, y el estrecho superior de la pelvis. Va a proteger a diversas estructuras abdominales como el hígado, el colon, el intestino delgado, estómago, vaso, entre otras. Sus paredes va a tener como paredes inferiores la pelvis, los bordes costales y las vértebras lumbares. Todo esto va a dar como la estructura ósea del abdomen. También va a tener paredes musculares. En las paredes musculares vamos a encontrar a los oblicuos, al transverso del abdomen, a los cuadrados de los lomos y al recto del abdomen. También vemos el ilíaco y el psoas mayor. El diafragma es lo que va a delimitar la diferencia entre tórax y abdomen, y vamos a encontrar en su constitución el ligamento arqueado interno, el ligamento arqueado medio, el ligamento arqueado lateral y los pilares, el pilar derecho y el pilar izquierdo. Los músculos anteriores abdominales se van a conformar por el músculo dorsal ancho y el músculo oblicuo externo. Vamos a tener también la aponeurosis del oblicuo externo, la línea alba y el ligamento inguinal. Los oblicuos, vamos a tener 3 oblicuos. Va a ser el oblicuo externo, que son estos, los oblicuos internos y sus aponeurosis, y el oblicuo interno, que adelante lo mencionamos. También vemos el músculo recto del abdomen en esta imagen, y aquí vemos cómo están las vainadas de los rectos. Entonces tenemos nuestra línea alba, el recto del abdomen, y aquí viene oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Estas son las capas de la pared del abdomen. Vamos a tener una fascia superficial que se va a constituir por grasa y una membranosa. Antes de esto va a estar la piel, después siguen las aponeurosis. Tenemos la fascia transversal, la fascia extraperitoneal, y aquí vemos la disposición de los músculos otra vez, los músculos rectos, el músculo externo, el músculo interno y el transverso del abdomen. Ahora hablaremos de los músculos de la espalda y la anatomía de la espalda implicada. Recordar que la espalda es de los grupos musculares más grandes y más potentes que hay en todo el sistema musculoesquelético. Ya nos describieron la anatomía del cuello. Vamos a hablar lógicamente de un músculo muy importante como es el trapecio. Vamos a hablar también del deltoides, que aunque pertenece a miembro superior, lo tocaremos más bien en miembro superior. Vamos a hablar del dorsal ancho. Vamos a hablar de los músculos redondos mayor y menor. Vamos a hablar del músculo serrato posterior y del supraespinoso. Todos estos son de una manera superficial. Hay que recordar que hay 3 capas o 3 superficies. Estamos hablando de la más superficial, a la más media, a la profunda. La profunda, pues ya tenemos el músculo erector de la columna con los propios ligamentos. Recordar que es la columna la que nos ayuda a conservar la postura. Bien, no podemos pasar por alto la espalda baja. Lógicamente tenemos aquí el músculo oblicuo del abdomen, tanto interno como externo, los músculos serratos
y el dorsal ancho y todo lo que es la cresta ilíaca. Aquí es dorsal ancho. Y bueno, la implicación clínica que quizá podamos observar más desde el punto de vista clínico es sin duda la localización de los dermatomas. Si observan aquí, tenemos todos los, o bueno, aquí están en parte los dermatomas más importantes, son muchísimos, pero son los que tienen más significado, más relevancia. Lógicamente aquí vienen las estructuras que inervan y podríamos explorarles muchísimas cosas desde los reflejos, la sensibilidad, etcétera, ¿no? Y pues lógicamente nos van a dar o orientar a diferentes patologías. Bien, ahora hablaremos un poco de la extremidad superior. Recordando un poco la anatomía del brazo, del hueso, pues lógicamente vamos a encontrar que está compuesta por todo el húmero y el acromion y la escápula, ¿no? En conjunto esto es lo que se conoce como miembro superior. Podemos ver en azul y en rojo las inserciones y los orígenes musculares. Lógicamente también podemos recordar la cabeza del húmero, cómo se inserta en su cápsula articular. Y vamos a pasar a hablar de los músculos del manguito rotatorio. Vamos a recordar que son 4 principalmente: el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el músculo supraescapular y Y bien, sí. Entonces son los que forman el manguito rotador. En esta vista también podemos ver todos los músculos que conforman la zona del miembro superior, hablando desde la anatomía del bíceps, con sus diferentes inserciones, tanto la porción larga como la porción corta. Vamos a hablar del deltoides, de todas sus vainas y sus inserciones. Hablamos del tríceps, aquí se nota pues la vista anterior de todos los músculos que ya hablamos y la vista posterior, ¿no? Coracomial y tenemos que comprenden esta parte del brazo. Por otra parte tenemos los músculos del antebrazo. Esta es una visión anterior. Recordar que el antebrazo está compuesto por músculos flexores y extensores, así como pronadores y supinadores, que pues nos van a dar las características propias de la rotación del antebrazo. Ahora hablaremos de la extremidad inferior. Los huesos de la extremidad inferior van a ser la pelvis, el fémur, la rótula, tibia, peroné y los huesos del pie. En la anatomía regional del fémur vamos a encontrar la cabeza, el cuello, el trocánter mayor, la zona de inserción para el glúteo menor, el trocánter menor y la diáfisis. Dentro de las cosas más importantes, en la parte distal tenemos el tubérculo aductor, el epicóndilo medial, la superficie rotuliana y el epicóndilo lateral. En esta vista vemos el cóndilo lateral, el tubérculo abductor, el cóndilo medial y la fosa intercondilia. En la tibia proximal vamos a encontrar los tubérculos de la eminencia intercondilia, el cóndilo medial, el cóndilo lateral, la tuberosidad tibial, la diáfisis de la tibia. En el peroné proximal vamos a encontrar la carilla para la articulación de la superficie interior del cóndilo lateral de la tibia, la cabeza, el cuello, la apófisis estiloides, dentro de las estructuras más importantes, y la diáfisis por aquí. Para que la tibia y el peroné se unan,
se necesita la membrana interósea. Y también tenemos el ligamento tibio peroneo anterior, y eso es lo que nos permite que se puedan mover uno sobre el otro. Los huesos del pie, vamos a tener las falanges, los metatarsos y los huesos del tarso, que se van a distinguir en tres: una fila distal, un hueso intermedio y una fila proximal. La fila distal van a ser los cuneiformes, con el medial, intermedio y lateral, el cuboide, el hueso intermedio es el navicular, y en la fila proximal tenemos el astrálago, y aquí también se forma la articulación subastragalina. Tenemos por último el calcáneo. Esta es la rodilla y son las partes que la conforman. Tenemos la región intercondílea, tenemos la tuberosidad y tenemos la articulación con el menisco lateral. La inserción del ligamento cruzado anterior, la inserción del menisco lateral, y bueno, son las partes más importantes. Dentro de los músculos vamos a dividir al muslo en compartimento anterior y posterior. En el anterior, los más importantes que tenemos es la cabeza refleja del recto femoral, la cabeza recta del recto femoral, el vasto lateral, el recto femoral, el certorio, el vasto medial. Aquí vamos a tener la inserción de la pata de ganso y se va a componer por tres: certorio, grácil y semitendinoso. En esta vista ubicamos el certorio. En el compartimento medial vamos a tener al obturador externo, al abductor mayor, al pectíneo, al abductor corto y al aductor largo. Y en la parte medial encontramos al grácil, que es otra de las que conforman la pata de ganso. Por último, en el compartimento posterior vamos a tener al cuadrado femoral, al aductor mayor, la cabeza larga del bíceps femoral y la parte isquiotibial del aductor mayor, y el último músculo que integra la pata de ganso, que es el semitendinoso. En los músculos posteriores de tibia y peroneo vamos a tener el sóleo y el gastrocnemio, y en los profundos vamos a encontrar al tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo corto. Ahora, los músculos del pie los vamos a dividir en 4 capas. En la primera vamos a encontrar el extensor corto de los dedos. En la que sigue vamos a tener al aductor del quinto dedo, al aductor del dedo gordo, al flexor corto de los dedos. En la tercera capa vamos a tener a los músculos lumbricales y al cuadrado plantar. También tenemos el flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo. Y por último tenemos al tercer interoso plantar, al primer músculo interoso dorsal. Y listo, ahora vamos con la fisiología de la contracción. Dentro de la fisiología de la contracción vamos a ubicar primero cómo se conforma. Tenemos al músculo, que se va a componer por un fascículo muscular. A su vez, el fascículo muscular se va a dividir en una fibra muscular, y la fibra muscular nos va a dar la miofibrilla. En la miofibrilla podemos encontrar varias estructuras: la banda H, el disco Z, que son estos, la banda A, que tiene la miosina, que es esta, y la banda I, que se conforma por la actina. Estas estructuras, disco Z, banda H y banda I, son las que van a estar más relacionadas al momento de la contracción. Lo que hay entre un disco Z y otro disco Z es lo que se conoce como sarcómero, y es el sarcómero el que disminuye de tamaño al momento de la contracción. Aquí podemos ver la composición molecular, moléculas de actina, los filamentos de actina, filamento de miosina y demás composición molecular del músculo, de la fibra muscular. Esta es una fibra de actina. Como se ve su composición, va a estar unida a los discos Z y va a tener
varios complejos que la constituyen. Entre ellos tenemos en la misma actina, tenemos a la tropomiosina. La tropomiosina está enlazada con la actina, está como en una trenza. Y la acción de la tropomiosina es inhibir los puntos activos de la actina. Al no exponerlos, no se da la contracción. También tenemos a la troponina. La troponina se va a componer por 3 estructuras. Va a ser la troponina I. La troponina I se va a unir directamente a la actina, la troponina T, que se une a la tropomiosina, y la troponina C, que se va a unir al calcio. Y es esta la que interviene en la contracción muscular. Aquí podemos ver el filamento de miosina. Se va a dividir en una cola y en una cabeza. La cola se va a conformar por 2 cadenas pesadas, mientras que la cabeza se le va a unir a las cadenas pesadas las cadenas ligeras. Esto se traduce aquí en que vamos a tener el cuerpo, y el cuerpo va a estar formado por lo que es la cola. Y vamos a tener las cabezas, que van a ser estas. Las cabezas se van a poder mover, y es el movimiento de las cabezas sobre el filamento de actina lo que nos va a dar la contracción. Tenemos que las cabezas van a tener bisagras, y son estas bisagras las que permiten el movimiento. Aquí tenemos los puentes cruzados, que es la unión entre el brazo y la cabeza del filamento de miosina, y es una de las partes principales para que se dé la contracción. Una vez que el filamento de actina es activado por los iones calcio y los puntos activos ya están disponibles para que se unan a ellos las cabezas de la miosina, es cuando se inicia la contracción. Todavía no es esto es una hipótesis, y la teoría que más se acepta es la teoría de la cremallera, en donde se propone que cuando la cabeza se une a un punto activo de la actina, se producen cambios profundos en las fuerzas intramoleculares entre la cabeza y el brazo de este puente cruzado, en esta interacción que ya habíamos mencionado. Entonces hay una nueva alineación de fuerzas que hace que la cabeza se desplace hacia el brazo, y que al desplazarse arrastre al filamento de actina. Una vez que se desplaza, entonces tenemos a la cabeza que se va a unir al punto activo. Una vez que se une, se vuelve a desplazar y se une a otro punto activo que está posterior a este. Y así se va uniendo puntos activos que están más alejados del punto inicial, y eso es lo que se le conoce golpe activo. Y es al final este golpe activo el que produce que disminuya el tamaño del sarcómero y que se dé la contracción muscular. Por último, en esta imagen podemos ver 2 fases del músculo, una relajada y el otro contraído. Podemos ver cómo disminuye el tamaño. Hay una disminución del tamaño del sarcómero, y esto se debe a que cuando está contraído, las fibras de actina se unen más por la acción de la miosina en ellas, del golpe activo que ya mencionábamos, y cuando está relajado están más separadas porque no está esta unión de la miosina con la actina que las junta. Y bueno, así es como terminamos la plática sobre la anatomía y parte de fisiología del sistema musculoesquelético.